parte de los 5 sentidos, uno puede recibir el conocimiento. Esto bajo el análisis y el criterio personal que sea suficientemente evaluado como para recibir información que uno absorbe del exterior. Pero no todo conocimiento del exterior que uno recibe tiene que ser aceptado. No todo conocimiento que uno recibe tiene que ser aplicado y uno tiene que estar de acuerdo con eso. Por lo que surge la pregunta de conocimiento. ¿Cómo puede el contexto en el que se representa el conocimiento influir en si se acepta o se rechaza? Se puede afirmar que el contexto puede influir en la aprobación o negación del conocimiento debido a que mediante la capacidad de información de una sociedad, dependiendo del desarrollo técnico y el relativismo moral, pueden llegar a aplicar o negar el conocimiento a uno. Bueno, en este caso es importante recalcar unas cuantas definiciones antes de comenzar, las cuales consisten en el relativismo moral, que es una afirmación de la imposibilidad de la mención del correcto o incorrecto, del bien y el mal a nivel mundial. El conocimiento colectivo es una aplicación de métodos sociales de la gestión del conocimiento para así identificar y compartir y determinar esto. La certeza es un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, y la fiabilidad es una confianza y seguridad personal de una perspectiva basada en una función. Bueno, en palabras generales, se elaborará un estudio en la influencia del contexto con aceptar y rechazar el conocimiento mediante esos 3 objetos que vamos a analizar y explicar a continuación. Este trabajo es de suma importancia debido a que mediante esos 3 objetos y 3 perspectivas mencionadas en cada uno de esos objetos se va a llegar a conocer el contexto verdadero, bueno, mi punto de vista, del cual porque se influye una importancia en este para aceptar o negar el conocimiento en cualquier tipo de área. Bueno, en un inicio, mi primer objeto es la luz parabólica. Este objeto es de suma importancia para mí, porque yo en mi infancia vivía en una finca muy lejana de toda la ciudad y yo tenía mucho miedo de esta soledad y esta oscuridad, por lo que con esta luz me ayudaba mucho a dormir, me ayudaba mucho a tener como seguridad y calma. Por lo que vamos a la pregunta del conocimiento. ¿Hasta qué punto la emisión de la historia puede comprobar su veracidad de acuerdo con el conocimiento del contexto? Bueno, es importante afirmar de que el contexto es muy importante para estudiar el conocimiento y su veracidad, debido a que gracias a eso se puede llegar a conocer el desarrollo del conocimiento humano y ese lapso de tiempo que se tiene entre el entendido en la época de emisión y la época de recepción. Por lo que sería importante aplicar el caso de la vida real, que sería el nombramiento de Edison como el creador de la bombilla eléctrica. Por lo que no se conoce que Edison fue una de las personas que hicieron la bombilla eléctrica y se ha dado el mérito popular de que fue el creador. Pero poco se sabe en el desarrollo del conocimiento de que eso no fue así. La persona que descubrió la bombilla eléctrica y tiene los primeros cimientos de estos se llamaba Joseph Wilson Swan. En el año 1870, en el país del Reino Unido, se descubrió que bajo 2 bases de carbón y una estructura de vidrio ovalada se creó la primera bombilla eléctrica, siendo esto 2 años antes de Edison. Pasado lo dicho, se puede afirmar que en ese conocimiento, por decirlo así, en el contexto de nuestra recepción, se llega a un entendimiento diferente de un contexto histórico que se ha influido popularmente. Por lo que se puede decir que la perspectiva de un conocimiento influido por una sociedad es de relevancia, debido a que, sin importar que el conocimiento dado no se haya analizado a profundidad, de lo que se habla en una sociedad es lo que se acepta en sí, generalmente. O, de la otra mano, se da un punto de vista en el que una sociedad puede aceptar y aplicar un conocimiento hasta que se entregue uno que lo niegue con una posición opuesta a eso. En mi segundo objeto se presenta, bueno, un billete de 5 colones. Personalmente, el billete de 5 colones es parte de la colección de mi abuelo y es una persona que yo admiro mucho porque es una persona que yo pienso que es muy culta, que sabe mucha historia y ha viajado mucho alrededor del mundo, por lo que se debe admirar de que él y mi abuela me haya dejado su colección de billetes para que yo pueda continuar con él y que yo pueda seguir recoleccionando billetes en diarios. Basado en esto, se elabora la pregunta del conocimiento: ¿en qué medida se ve reflejado un sesgo en la aceptación y negación del arte, dependiendo de su manera de recepción y localidad geográfica? Bueno,
Basado en este objeto personal, me gustaría elaborar el mismo cuadro que se presenta en el mismo billete, nombrado Alegoría del Café El Banano. Este siendo creado por Aleardo Villa en 1887, en el que se pueden mostrar unos sesgos. Primero que nada, cómo el campesino agarra el racimo de plátanos, la posición del yugo de los toros, la localidad geográfica de la plantación de café y la vestimenta de los campesinos. Todo esto creado que genera un sesgo en la aceptación y la identificación de la cultura de un país, siendo recalcado de que técnicamente el urbanista era italiano y tenía una mala percepción y un mal contexto de este país, por lo que no realmente se da una crítica a este, pero por la mala identificación y por un bajo conocimiento se generan estos sesgos que pueden generar una mala determinación, ya sea dentro de su propio país o de países externos, sobre la representación cultural y económica sobre este país. Bueno, devolviéndose a la pregunta de conocimiento, en este caso se ve una perspectiva de una falta de conocimiento técnico y una percepción incorrecta, por lo que se ve reflejado un sesgo en el contexto de la aceptación y negación del conocimiento debido a esa diferencia geográfica de entendidos diferentes de la realidad, además de esa diferencia del año de recepción, del año de la creación, nacido por el desarrollo técnico y por el entendimiento de la realidad de los países en sí. Bueno, en continuación, se hablará, de la Biblia, del libro de Dios. En mi familia realmente siempre tuvo una influencia muy fuerte en comunicar la religión. Y yo, durante muchos años de mi vida, tuve que recibir la religión, tuve que practicarla, tuve que hacer los actos principales, la comunión, el bautizo y la práctica constante en la iglesia. Por lo que la generación de valores en la religión que me dieron, por ejemplo, los pecados y todo ese tipo de doctrinas que tenía la religión para una formación de una persona que, por decirlo así, iría al cielo, tuvo de gran influencia en mi formación como persona. Por lo que dice la pregunta ¿en qué manera la influencia de la religión tiene la posibilidad de limitar y conducir el ingreso del conocimiento hacia los creyentes? Bueno, en este caso me gustaría hablar sobre el concepto de la creación de un mundo por un Dios. Bueno, en mi punto de vista, la religión utiliza estos, por decirlo así, huecos de conocimiento, que son estándares históricos que el humano no tiene todavía 100% la capacidad de analizar. Por lo que en este caso hay una influencia en la fe de la religión para conducir un conocimiento basado en este para llenar esos huecos históricos, como lo es el destino del humano, qué es el destino del humano, o así en caso, la creación del universo. Por lo que se puede decir que el contexto para una influencia de una religión en el conocimiento consiste en la práctica de cada uno de los ciudadanos y la fe de un contexto externo de cada uno de estos. En conclusión, se puede determinar que el rechazo y la aceptación de conocimientos dependen del contexto geográfico, del contexto de recepción y el contexto de admisión, y factores externos como lo es la fe y la identidad de cada persona. Por lo que se puede llegar a conocer de que realmente el conocimiento no tiene que ser aceptado cada vez que llega a cada uno de nosotros. El problema es que hay una clara diferencia entre aceptar el conocimiento y estar de acuerdo con él. Por lo que en una sociedad en que los humanos acepten y estén 100% con el conocimiento que se le aplique, destruiría, por decirlo así, la cognición y los puntos de vista de una comunidad, debido a que por la variación de puntos de vista, por la variación de perspectivas, es importante siempre tener una variación de estos tipos de conocimiento, debido a que estos influyen en, por decirlo así, generar nuevo conocimiento y tener siempre una diversificación de puntos de vista que hacen relevante siempre la justificación y las inseguridades y
y los factores externos siempre son relevantes. 10 y 28. ¿Qué? Amanda. Ok, esto va más orientado a tu tercer objeto que sería la Biblia. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la religión puede crear un sesgo en el conocimiento universal? Bueno, en mi punto de vista, la religión tiene más una centralización en que ésta se practica dependiendo de cada persona. Por lo que es importante recalcar que la fe y la creencia de cada individuo son relevantes para la creencia y para la influencia del conocimiento de un libro como la religión. Por lo que, por parte del subjetivismo y el reconocimiento de que la Biblia es un objeto que no se sabe cuándo se emitió ni qué personas lo hicieron, es muy importante tomar en cuenta de que estos libros tienen un contexto, sí tienen un contexto histórico, que acontecimientos que pasaron en la historia, pero siempre existe el sesgo de que se obtengan, bueno, recursos ficticios o unos guiados de los objetos. Bueno, en el conocimiento muchas veces se aceptan las cuestiones como si fuesen ciertas. En las ciencias naturales, muchos de los elementos se han descubierto, se han aceptado, y todo parece que sí. Yo creo que aquí, como les he dicho a algunos, nadie niega que la Tierra es casi redonda, ¿cierto? Pero en las ciencias sociales es un poco diferente porque hay mucha perspectiva, etc. Vos tocaste la pregunta de historia. Y hemos hablado, bueno, me imagino que lo habrán hablado con Irene, yo lo he hablado con mis alumnos sobre todo lo que es las interpretaciones. La historia ha generado mucho conocimiento. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto considera usted que la sociedad actual ha vivido a nivel histórico una gran mentira? Sí, bueno, yo considero que siempre hay un punto que dice, o sea, en una sociedad se puede aceptar un conocimiento que en un futuro se puede eliminar como erróneo, pero si no se presenta un punto de vista opuesto, no hay algo que lo contradiga. Por lo que siempre, de lo que se dice, si uno no puede evidenciar que el conocimiento está en contra, simplemente se puede ver aplicado, porque no hay algo que lo contradiga. Entonces, eso es lo que pasa con la historia. Por ejemplo, pues con la comprobación de que los jeroglíficos de Egipto se consideran el primer idioma. La gente, bueno, muchas personas estiman de que esto no es cierto, de que es un idioma muy complicado para ser aplicado como ser el primero idioma escrito que existe. Pero no se comprueba algo en contra, por lo que todavía en el presente se estima con los jeroglíficos como un dato que es el primer conocimiento, bueno, el primer dato de escritura que existe en todo. En nuestro contexto actual, ¿de qué manera se puede evidenciar el rechazo del conocimiento? Actualmente, bueno, en influencia de la tecnología y la rápida emisión de conocimiento en el teléfono, siempre se puede dar la llegada del conocimiento, por decirlo así, sesgado o erróneo, por lo que siempre es importante tener actualización y tener siempre ese conocimiento de cómo identificar algo que es aceptable, algo que es razonable, algo que tiene unas buenas fuentes, debido a, por ejemplo, el caso del COVID-19. A un inicio se daban falsas estimaciones de que la vacuna tenía un chip, de que eran controles políticos, de que inventaron una enfermedad, por lo que siempre es importante tener ese conocimiento sobre saber qué es aceptado y qué es no, y cómo poder evaluar esos puntos. Daniel Mora. Desde un punto de vista personal, ¿se ha visto una situación entre aceptar o no algún tipo de conocimiento? Sí, claro. Yo personalmente, bueno, en mi crecimiento como persona, yo siempre como que recuerdo esos elementos que se le han dado a uno en la infancia, por ejemplo, Santa Claus, el conejo de India, el hada de los dientes. Son factores, bueno, pueden sonar graciosos, pero en el crecimiento de una persona, uno cree en estos objetos, en esas personas, y uno como persona tiene que saber identificar qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Por lo que ese crecimiento como persona de factores ficticios que lo ayudan a uno a desarrollarse como persona son elementales para saber qué aceptar y qué no, que un desarrollo del tiempo, desarrollo uno como persona, saber qué aceptar de lo que uno ha aprendido anteriormente. Cuando hablamos de conocimiento, ¿vos crees que el ser humano es un ser emocional más que racional o más racional que emocional? Aplicado al conocimiento. Claro, yo considero que es más emocional.
porque cada persona puede recibir el conocimiento desde un mismo punto de vista. Todos pueden decir una afirmación, pero cada persona la va a recibir con algo diferente. Por eso, si, por ejemplo, el arte, que es una fuente de conocimiento, cada persona la puede recibir con algo diferente. Entonces, en estándares y funciones tan subjetivas, las personas tienen que identificar una situación más que nada emotiva de la cognitiva para poder recibir ese conocimiento. Ok, y ahí parto de mi otra pregunta con tu tercer objeto, que es la religión. Ok, vos te referís a la religión como área de conocimiento, que es reconocida como un área de conocimiento, o a la religiosidad aplicada a las emociones. Yo lo que diría en las dos, debido a que la religión es un fuente estándar de la cultura y de ese esparcimiento de ideologías que tiene el planeta, que son muy relevantes para contar historias, para contar acontecimientos culturales, bailes o simplemente tradiciones de las personas, como el catolicismo, de la presencia de la iglesia, de la Semana Santa, de Navidad y cosas así. Ok, y si la religión se basa en las emociones y la doctrina está creada en los vacíos de conocimiento, como vos decís, ¿por qué se considera un área de conocimiento? Bueno, la religión se considera un área de conocimiento, en mi punto de vista, debido a que estos cuentan perspectivas muy relevantes y muy desarrolladas sobre el progreso del humano y cómo este debe ser una sociedad. Entonces, en el catolicismo y en la Biblia en sí se da una importante formación de la persona y se da constantes mensajes que debería ser una persona para ser aceptada en el cielo o para ser una persona correcta. ¿Dan? Santiago, me queda la duda, ¿cuál es para usted la diferencia entre recibir información y recibir conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? Porque vos decís que el conocimiento al final yo lo acepto o no, ¿verdad? O sea, tengo la potestad para decidir si lo acepto o no. Pero no es lo mismo recibir información que recibir conocimiento. Y ahora que decías, por ejemplo, con respecto a los tres objetos en sí, yo puedo recibir, o ahora que pusiste un poco el ejemplo de la tecnología, puedo recibir un montón de información, pero no necesariamente esa información es conocimiento. Entonces, para usted, ¿cuál es la diferencia entre recibir información y recibir conocimiento? Esto realmente va muy centrado en la pregunta, porque bajo la información que di con la introducción, todo lo que uno experimenta bajo distintos sentidos genera emoción, pero bajo un análisis personal es donde vos creas el conocimiento por parte de lo que vos experimentás. Entonces, sin realizar un análisis determinado, uno es el que decide qué es conocimiento y qué no es conocimiento, porque lo que no se quiere ser conocimiento es lo que uno rechaza y lo que se queda, por decirlo así, en el exterior. Gustavo. A mí me parece, Santiago, que aunque tal vez no lo mencionaste explícitamente en tus conclusiones, has preguntado que el conocimiento tiene una dimensión subjetiva sumamente fuerte. Entonces, desde esto, tu objeto 1 para una persona que no tuvo esa experiencia que vos narraste es completamente irrelevante, porque no se convierte en una fuente de conocimiento. Entonces, me genera en el caso de tu objeto 2 la siguiente inquietud. Como vos mismo recalcaste, es un objeto que está lleno de equivocaciones históricas, ¿verdad? Aunque se trata de una fuente artística. Sin embargo, qué curioso que aunque está como fuente de conocimiento lleno de errores, se ha convertido en un objeto simbólico de una colectividad. Porque de alguna u otra manera, ¿verdad?, esa representación de alguna ha sido acogida por un país que lo ha proyectado de diferentes dimensiones, ¿verdad? Algunos ven el ser de una nación reflejado en ese billete lleno de equivocaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se puede dar ese proceso de que algo que podría ser erróneo, ¿verdad?, podría presentar confusiones, ambigüedades, se convierte en un objeto aceptado de transmisión de algo? Y finalmente, cuando hablaste del objeto 3, vinculado sobre todo a
a la religión como fuente de conocimiento, tal vez es importante recordar que la religión es una construcción cultural e histórica, ¿verdad? Entonces siempre tiene también en esa proyección de su conocimiento emanaciones de otro tipo de conocimiento, valga la redundancia, ¿verdad? No es cierto que un libro religioso bajó del cielo, sino que fue construido dentro de un proceso histórico, ¿verdad? Que han sido estudiados incluso por ramas de conocimiento teológicas, ¿verdad? Por la exégesis, ¿verdad? Por diferentes posturas que tratan de, independientemente de la dimensión de fe que es este texto literario, ¿verdad? Porque un libro religioso podemos también analizarlo desde un punto de vista meramente literario. ¿Cuál es la verdad literaria? ¿Cuál es su verdad histórica? Entonces, de repente, separar con bisturí, ¿verdad? Ese conocimiento religioso del histórico, del literario, del cultural, ¿resulta del todo posible? Yo considero que sí, porque, bueno, los libros religiosos no solo se basan en un libro católico cristiano, ya sea el Torá o otros libros, estos cuentan una historia. El surgimiento del todo, la explicación por decirlo así, la falta de conocimiento sobre algunos temas en específico y evidencia conocimientos históricos. Entonces, mediante la aplicación de estos en las culturas, en las naciones, se representa esta presencia de la religión en la sociedad, se representa la cultura, por ejemplo, en Centroamérica, en acciones como la Semana Santa, que se hacen acontecimientos grandísimos, procesiones para la adaptación de una religión y se representan como fuente también de conocimiento al interpretar la historia, interpretar puntos de vista y interpretar el razonamiento del desarrollo humano. Estás diciendo, entonces, que en el arte es válido el ser como un factor de conocimiento. Sí. ¿Por qué? Ok. Bueno, es importante decir que en esta misma pieza, sin importar algunos inconvenientes que representan, bueno, en este caso en la alegoría, se ve reflejada la cultura de un país y ese sentimiento de una representación externa de una persona, un moralista europeo reconocido, al llegar a identificar un país, en este caso, se hace de orgullo nacional y también reitera el hecho de que es una representación de un país de una manera tan artística, de una manera tan representativa, llegando a contrastar factores como, bueno, la vestimenta, como el medio de comercio, las plantaciones, el idioma y todos esos factores que pueden dar a representar la identidad del país. Ok, te tengo otra pregunta. Desde el punto de vista ya del conocimiento, porque vos dijiste que el conocimiento existe, se acepta o se rechaza, pero desde el punto de vista inclusive de la historia oficial, de la política, el conocimiento se impone. Inclusive hemos tenido regímenes como los nazis que sabemos que el conocimiento se impone. Entonces, ¿cómo entras en posición de conocimiento en esta perspectiva que estás poniendo de se acepta o se rechaza? Bueno, probablemente hay un claro contraste entre las libertades de saber escoger lo que uno puede aceptar o no, o determinar como correcto o no. Porque, por ejemplo, en sectores mediterráneos, o sectores ya sea árabes, por ejemplo, en la aplicación de libros como el Corán, para la aplicación de religiones extremistas, se da esa implementación de ese conocimiento sin límite a una oposición. Esto ya sea para adoctrinar o para crear una comunidad, pero desde un sector, por decirlo así, de una libertad de desarrollo del conocimiento en el que cada persona puede creer lo que su punto de vista tiene y aceptar lo que uno percibe como correcto, se da como un contraste entre las sociedades, en lo que se doctrina y lo que se da la libertad de aceptar. Voy con la última pregunta, Dani. Lo que yo quiero es, digamos, cómo usted analiza la veracidad teniendo en cuenta de que al final todos estos objetos, ¿verdad?, han representado de una u otra manera ciertos sesgos en esa adquisición de conocimiento. Y si, retomando un poco la
penúltima pregunta de Pichirileni con respecto al arte, que usted dice que en el arte entonces sí se pueden aceptar esos sesgos a la hora de ejercitar ese proceso de conocimiento. ¿Cómo analiza usted la veracidad en ese proceso de conocimiento de la mano con ese sesgo que se da también dentro del proceso de conocimiento? ¿Esto consiste por el medio del arte o por los En el caso del arte específicamente, digamos, pero puede aplicarse a... Porque si yo resumo un poco todos los tres objetos, ¿verdad? Los tres elementos y el proceso de conocimiento que has demostrado, en todos ellos hay sesgos entonces a la hora de ir desarrollando ese conocimiento. Si existen esos sesgos, ¿cómo lo analiza usted de cara a la veracidad? Ok, entonces en el caso de la veracidad es importante de que el conocimiento no 100% es recibido de una persona. Entonces, esto significa que o sea, en la veracidad, si hay seguridad de ser aplicado y hay comprobación de que ese conocimiento tiene, por decirlo así, dice la verdad, eso se puede aplicar, pero siempre teniendo en cuenta de que no, a diferencia de las verdades 100% absolutas, siempre hay un sesgo en que las personas, que el conocimiento que las personas reciben no es 100% lo que se es. Entonces, sin importar el tipo de conocimiento, uno cada vez que recibe algo nuevo y que uno lo aplica en la vida real, siempre viene desde ese punto de vista de que puede existir un porcentaje de que en un futuro eso ya no sea la verdad y que se observe algo en continuación. Por ejemplo, cuando Plutón era un planeta, bueno, probablemente profesores, ustedes mismos tuvieron que el sistema solar y tuvieron que aplicar que Plutón era un planeta y tuvieron que aceptarlo. Pero en un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la sociedad, se tuvo que negar eso por completo. Entonces, es en ese desarrollo histórico, en ese desarrollo educativo que tienen los ciudadanos, que se empieza a ejercer en el futuro. Ok, una segunda pregunta. Yo veo esa imagen, ¿ok? Es el billete de 5 colones, ¿ok? Ese billete se eliminó de circulación muchísimos años antes de que nacieras, ¿ok? Más o menos. Yo recuerdo haberlo utilizado. No creo, sinceramente. Ok, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué carga emocional tiene ese billete? Porque yo veo ese cuadro y aunque como historiadora sé que tiene miles de errores, lo veo en el Teatro Nacional y cada vez que veo el Teatro Nacional me quedo viendo, ¿no? ¿Cuál es la carga emocional que crees que tiene ese objeto por lo que no son vos? Muchos costarricenses que ni siquiera tuvieron contacto con este objeto le transmiten a esta Referirse pintura. al cuadro, personalmente o el billete. A las dos cosas. Ok, en el cuadro siento que, bueno, como reflexionábamos anteriormente, representa un sentimiento de orgullo nacional por una representación extranjera de la cultura costarricense. No es lo mismo que un costarricense represente su propia cultura que un muralista, coloquialmente reconocido internacionalmente, venga a un edificio de tal importancia como el Teatro Nacional a hacer una obra de arte como una alegoría. Entonces, para los costarricenses, es de suma importancia este mural debido a que, sin importar los hechos que presenta, es una representación cultural de su identidad. Y por el lado del billete, personalmente, bueno, siendo parte de la colección de mi abuelo, pues ya falleció, se me hace mucha felicidad poder contar con su colección, por todos los viajes que he hecho y poner colecciones de México, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, y esto hace como prescribir, por decirlo así, esta colección para seguir poniendo más y más y más y más. Entonces el valor sobre ese objeto, el valor emocional te lo transmitió tu abuelo. Sí. Ya para concluir, chicos, el tiempo, decime tu perspectiva y cómo todos nosotros, si nos están queriendo hacer preguntas, no han podido, ¿cómo se llama? ¿Qué se deben llevar de esta presentación?
información. ¿Qué es lo que vos crees? Decís, los convenzo de. Es importante que cada uno de ustedes como que sepan realmente la aceptación del rechazo del conocimiento como tal. Debido a que vivimos en una sociedad en la que el conocimiento viene en 5 segundos. Ya no es que se imprimió un periódico y tarda una semana en llegar. O sea, es algo que en un segundo suena el teléfono o uno se entera socialmente de algo que ocurrió totalmente del otro lado del mundo. Entonces es importante que cuando el conocimiento entra y se recibe de una manera mucho más rápida, se tiene que saber cómo aceptar el conocimiento. Debido a que, por ejemplo, yo recuerdo en un teatro y me enteré de la muerte de la reina Isabel, eso llegó en 5 segundos y todo el teatro se enteró. Y todo el teatro estaba haciendo el espectador zurrando y todo, porque es algo que llegó repentinamente. Pero uno tiene que saber reconocer la fuente, porque BBC News, ABC News, NBC News, si la fuente de conocimiento es realmente veraz, uno sabrá si uno